Número 10. Terror en Canadá. Amelissa Callis era una turista belga que vivía su mejor vida. En el verano de 2018 viajó a Canadá para ver la increíble vida salvaje y los hermosos paisajes vírgenes. Y una de las mejores formas de hacerlo es haciendo autostop de un punto a otro. Todo iba muy bien para la mujer de 28 años hasta que se subió al vehículo de Sean Mackenzie. El 22 de agosto, cuando Amelie estaba tratando de conseguir que la llevaran a la parte baja del continente, Sean la recogió. Ocurrió en algún lugar cerca de Penticton, en la autopista 1, la singular autopista que recorre todo Canadá. Fue descubierta poco después víctima de asesinato. La policía pudo vincular una camioneta blanca encontrada en la escena del crimen con el asesino y fue arrestado de inmediato. Al año siguiente se declaró culpable de asesinato en segundo grado. No hubo un motivo real para el asesinato, aparte de que Sean estaba solo y perturbado. Tenía una hermosa mujer extranjera en su vehículo y una bestia malvada y horrible en su mente que se soltó. Número 9. Un trato que salió mal. Un autoestopista en Kentucky se vio envuelto en una situación realmente extraña en 2019. Según la oficina del alguacil del condado de Clay, Michael Paul Collins estaba en el costado de la carretera con el pulgar afuera cuando un hombre llamado Ronnie Helton lo recogió. Todo parecía bastante normal al principio. Conducían y conversaban de manera ligera. Y fue entonces cuando Ronnie hizo las cosas realmente raras. Le ofreció al autoestopista una gran cantidad de dinero en efectivo si realizaba algunos actos bastante inapropiados con él en su vehículo. Aquí es donde realmente comienza la extrañeza. Michael dijo que estaba bien y aceptó el trato. Se detuvieron y Michael le dijo a Ronnie que saliera de su vehículo y se quitara la ropa. Estuvo de acuerdo, salió del auto y luego Michael saltó al asiento del conductor y se alejó. Es difícil decir lo que pasó aquí. El autoestopista probablemente no esperaba que un hombre extraño en Kentucky le hiciera proposiciones, y muy bien podría ser que estaba absolutamente aterrorizado e hizo lo único que se le ocurrió para salir de la situación, incluso robar el auto del hombre. Tomó su Chevrolet Malibu, conoció a un hombre mayor diferente en una tienda de $1 en otra ciudad con el pretexto de intercambiar vehículos y luego se subió en su Mercury Cougar y se alejó a toda velocidad. En este punto solo estaba tratando de salirse con la suya robando el primer auto. Al final la policía rastreó a Michael hasta la casa en la que se escondía y lo arrestó por robo. Ronnie Helton también fue arrestado por solicitación y encarcelado. Número 8. La chica de la caja. La decisión de Colleen Stan de hacer autostop la condujo a los peores 7 años que cualquier persona haya experimentado. Los medios de comunicación la apodaron la chica en la caja, pero eso apenas toca la superficie de su insoportable cautiverio. Colleen tenía 20 años en 1977 cuando dejó su ciudad natal en Eugene, Oregón. Se consideraba una autoestopista profesional y ya había rechazado 2 viajes antes de subirse a una camioneta azul conducida por un hombre que parecía completamente inofensivo. Su esposa estaba en el asiento del pasajero y había un bebé en la parte de atrás. Pero esta familia feliz fue lo peor que le pudo haber pasado a Colleen. El hombre era Cameron Hawker y su esposa Janice. Habían estado buscando activamente a alguien para secuestrar. Verás, Cameron tenía algunas fantasías de bondage realmente repugnantes, y hasta que apareció Colleen, había necesitado usar a su esposa para cumplir sus fantasías. Su esposa estaba de acuerdo con un secuestro solo para salir del apuro, pero lo que siguió fue uno de los secuestros más inquietantes de la historia. Colleen se mantuvo en un ataúd debajo de la cama de la pareja por unas 23 horas al día. Durante la 1 o 2 horas que la dejaban salir de la caja, era solo para ser torturada. Esto continuó durante años hasta que lentamente se le dio más libertad. Se le empezó a permitir trabajar en el jardín, salir a correr e incluso visitar a su familia. Pero la pareja perturbada le lavó el cerebro y temía que si escapaba, un culto peligroso asesinaría a su familia. Lo único bueno era que al menos no tenía que quedarse en la caja por periodos tan dolorosamente largos. Después de 7 años, Cameron quería casarse con Colleen como su segunda esposa. Esto fue lo que finalmente hizo que su primera esposa, Janice, ayudara a Colleen a escapar y entregar a su esposo a la policía. Cameron recibió 104 años de prisión. Colleen recibió una terapia extensa, se casó y ahora trabaja con una organización que ayuda a mujeres abusadas. Incluso se gradúa en contabilidad. Janice cambió su nombre y actualmente vive en algún lugar de California. Número 7. Jeffrey Dahmer. Si no has escuchado el nombre de Jeffrey Dahmer antes, eres uno de los afortunados. Este notorio asesino en serie fue arrestado en 1991 después de cometer algunos de los crímenes más inquietantes en la historia de los asesinos en serie. Asesinó a 17 hombres y niños en un lapso de 13 años antes de ser finalmente capturado. Fue descrito como de voz suave, guapo y educado, pero en la parte de atrás de su cabeza era una bestia feroz, y esta bestia viciosa tenía afinidad por recoger autoestopistas indefensos, comer su carne y encurtir las partes de su cuerpo en frascos de vidrio. No podemos entrar en detalles sobre las 17 víctimas, pero podemos hablar de la primera. Según lo que dijo Dahmer a Inside Edition en 1993, el primer asesinato nunca fue planeado. Regresaba de compras en 1978 cuando se encontró con un autoestopista. Dahmer ya había tenido fantasías sobre recoger a un autoestopista y llevarlo de regreso a su casa, y allí su fantasía se hizo realidad al costado del camino. Su nombre era Stephen Hicks, un joven de tan solo 18 años. Dahmer lo llevó de regreso a la casa de sus padres
padres en Ohio. Una vez dentro de la intimidad de la casa, Dahmer lo estranguló, lo golpeó con una barra, luego desmembró el cuerpo y metió los pedazos en bolsas de basura. Curiosamente, lo que mucha gente no sabe es que Dahmer no volvió a matar hasta 1987. En el tiempo entre su primer y segundo asesinato se unió al ejército y se fue a Alemania. Fue dado de baja por alcoholismo, y aunque pasó todos esos años sin una víctima, dijo que el sabor de la primera siempre estuvo ahí en la punta de su lengua. El hambre nunca lo abandonó. ¿Quién crees que fue el peor asesino en serie de la historia? Déjame saber quién y por qué en los comentarios. Y no vayas a ningún lado porque tenemos más horrores de autoestopistas por venir. Número 6. Una buena acción que salió mal. El Departamento de Policía de Oklahoma arrestó a un hombre llamado Lee King. Fue después de un tiroteo brutal que ocurrió a lo largo de la 140 en julio de 2021. Todo porque dos buenos ciudadanos decidieron recoger a un autoestopista por la bondad de sus corazones. La policía dice que John Riggs y Jake Myers recogieron a Lee King después de que se quedó sin gasolina en la carretera. Esto fue cerca de Bean, en Oklahoma. Ayudaron al extraño a conseguir gasolina, y mientras conducían al autoestopista de regreso a su vehículo, Lee King sacó un arma y disparó a ambos hombres sin motivo alguno. Se habían detenido para ayudar, para llevar a King cuando no tenían motivo para hacerlo, y él los recompensó con balas. Los dos buenos ciudadanos fueron transportados a hospitales en Arkansas, donde figuraban por última vez en estado crítico. King luego robó su vehículo, lo estrelló en la ciudad de Antlers y escapó a pie. Los policías tuvieron que iniciar una persecución para encontrar a este tipo, y finalmente lo rastrearon hasta el condado de Sequoia, donde se escondía en la casa de un pariente. Fue arrestado y fichado por 2 cargos de disparar con intención de matar. Número 5. El chico desconocido. Hace 6 décadas, en 1961, un autoestopista adolescente murió en un accidente. Se hizo conocido como el chico desconocido, su identidad aparentemente perdida para siempre. Tenía ojos azules, piel aceitunada y no tenía más de 15 años. Lamentablemente se ahogó cuando el automóvil que lo recogió se salió de un puente y se hundió en el río Cahaba, en Alabama. El conductor sobrevivió, pero tenía muy pocos detalles sobre el extraño chico al que estaba llevando. El joven portaba una cajetilla de cigarros, un reloj y la medalla milagrosa de la Inmaculada Concepción colgada al cuello con hilo de algodón. Probablemente se dirigía a California, pero esto era realmente todo lo que sabían sobre él. La policía local trató de averiguar su identidad en vano. Pasaron las semanas y se llevó a cabo un funeral tranquilo para él localmente. Los líderes del pueblo vinieron a presentar sus respetos, pero nadie pudo encontrar a sus padres. En su lápida estaba descrito como desconocido en vida, pero reconocido en muerte. Ahora, más de 60 años después, el misterio se ha resuelto. La tecnología de ADN y la genealogía han identificado al autoestopista desconocido como Daniel Paul Armantrout. Esto se confirmó en una entrevista realizada con su hermano sobreviviente, Don Hamilton. Según lo que dijo Don, ahora de 77 años, habían crecido juntos en un hogar abusivo. El hermano mayor se escapó, luego Danny también, y finalmente Don se unió al ejército a los 17 años y nunca miró hacia atrás. Don se retiró como sargento mayor en 1989. Estuvo casado con su esposa durante más de 40 años y terminó con 8 nietos, pero a lo largo de toda su vida no pasó un solo día sin que se preguntara qué había sido de sus 2 hermanos, especialmente del joven Danny. Número 4. Tiroteo mortal en la I-85. En la mañana de la víspera de Navidad de 2014, un joven autoestopista con una pistola y un silenciador casero sacó el pulgar y consiguió que lo llevaran. Una pareja lo vio al costado de la carretera en el condado de Greenville y se detuvo para recogerlo. Poco después, Josh Asher Farrell Villarreal les disparó a ambos en la cabeza y los dejó por muertos al costado de la Interestatal 85. Luego tomó su Hyundai 2013 y se escapó. Se detuvo para reunirse con un amigo en Georgia, solo para ser detenido por un policía estatal por exceso de velocidad. Sorprendentemente, el policía lo dejó ir, así que Josh condujo de regreso a Greenville, escondió el auto robado en una propiedad abandonada y volvió a sus asuntos. La policía finalmente rastreó al joven psicótico y lo acusó de asesinato, pero nunca pudieron sacarle un motivo. No conocía a la pareja, no tenía motivos para dispararles y no tenía antecedentes penales. No fue más que un acto aleatorio de violencia. Número 3. El autoestopista de la Isla Grande. La policía de la Isla Grande de Hawái arrestó recientemente a un autoestopista de 33 años llamado Lawrence Kekoa Botelho. En octubre de 2021, Lawrence estaba parado al costado de la carretera en Hawaiian Paradise Park. Tenía el pulgar afuera buscando un aventón a cualquier parte. Después de que lo recogiera un hombre que prefiere mantener su identidad al margen, las cosas se pusieron realmente raras. Primero, los dos hombres visitaron un restaurante de comida rápida. Mientras estaban en la fila del autoservicio, Lawrence comenzó a actuar de manera errática. Y fue entonces cuando el conductor vio que estaba armado
con una pistola y varios cuchillos. El autoestopista pareció tener una explosión mental, amenazó con matar al conductor y se volvió totalmente loco. El conductor estaba tan asustado que salió de su propio vehículo y dejó que Lawrence se quedara con él, pero no estaba llegando muy lejos en la Isla Grande. La policía lo localizó y lo acusó de robo, hurto y secuestro. Todavía no sabemos qué demonios le pasaba al tipo o por qué estaba haciendo autostop en primer lugar. Número 2. Billy Cook. Billy Cook se embarcó en una ola de asesinatos en 1950. La gente realmente no habla de este tipo hoy en día, pero fue una gran noticia hace 70 años y uno de los primeros asesinos en serie estadounidenses a sangre fría. Billy era nativo de Missouri, tenía un ojo deformado, un temperamento desagradable y sinceramente una vida bastante miserable. Después de una temporada en la penitenciaría del estado de Missouri, Billy comenzó a matar. Se fue a California, a Texas y secuestró a un mecánico de automóviles. Billy estaba haciendo autostop y el mecánico se detuvo para llevarlo. En cambio, Billy lo obligó a entrar en el maletero. Afortunadamente para esta primera víctima se las arregló para salir del maletero y escapar. Pero poco después Billy estaba de vuelta al lado de la carretera haciendo autostop. Fue recogido en Oklahoma por la familia Moser, Carl, Thelma, Ronald, Gary y Pamela Sue. Carl y Thelma eran una pareja joven y los otros tres eran sus hijos muy pequeños. Billy obligó a la familia a llevarlo a la ciudad de Joplin, en Missouri. Una vez allí les disparó a todos, incluso a su perro, y arrojó sus cadáveres en un pozo. Billy siguió así durante bastante tiempo, zigzagueando por todo el país y obligando a la gente a llevarlo a todos lados. Finalmente fue capturado luego de obligar a un par de cazadores a llevarlo a México. Esto fue después de que mató a tiros a un vendedor llamado Robert Dewey en Seattle. Billy pensó que podría esconderse en un pequeño pueblo mexicano llamado Santa Rosalía, pero las autoridades mexicanas habían sido advertidas sobre él. Fue capturado por el jefe de policía local, enviado de regreso a Estados Unidos y sentenciado a muerte. Fue sentenciado a la cámara de gas en San Quintín el 12 de diciembre de 1952. Número 1. El robot que hace autostop en Filadelfia. Si alguna vez te has preguntado qué tan peligroso es Estados Unidos en comparación con otros países, debemos echar un vistazo a un robot autoestopista muy especial. El nombre del robot era Hitchbot y se dejó al costado de una carretera en Salem, Massachusetts, el 17 de julio de 2015. Los creadores, un par de profesores canadienses llamados David Harry Smith y Frog Seller, ya habían completado el experimento en Canadá, Alemania y los Países Bajos. En cada caso, el robot lo había dejado claro, debía ir de un extremo del país al otro, pero en Estados Unidos no llegó muy lejos. El robot usaba botas amarillas, tenía extremidades azules y un letrero que decía San Francisco o Bust. Las cosas empezaron bien al principio. Durante 2 semanas, desconocidos recogieron a Hitchbot y lo llevaron de Massachusetts a Nueva York. Se detuvo para una sesión de fotos en Times Square y luego se dirigió a Filadelfia. Y trágicamente para los buenos ciudadanos de Filadelfia, ahí fue donde terminó el viaje del robot. Un sábado un grupo de matones acorraló al robot, lo golpeó hasta dejarlo sin sentido y le arrancó extremidades, y luego el robot se había ido. Su viaje se interrumpió violentamente antes de que saliera de la costa este. Y esto es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Preferirías recoger a un autoestopista trastornado o ser el autoestopista recogido por un lunático? Déjame saber qué es mejor abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones. Así verás más videos impactantes como este.